yo observo una sociedad muy dividida, para mi gusto excesivamente fraccionada, enconada, donde los epítetos, los insultos, las malas expresiones se multiplican de un lado hacia el otro. Y esto me pone muy mal. Yo debo confesar que todos los días de mi vida leo La Nación y luego Página 12. Debo confesar que escucho el noticioso de Clarín en la TN y después escucho 678. Y voy haciendo entonces una opinión, pero es un caso excepcional, porque muchos de nosotros, los argentinos, si estamos en la oposición dura y vemos una audición de 678, entramos a descomponernos. Y a la inversa, si estamos en el oficialismo y leemos algunas páginas de Clarín, pues sentimos el fin de nuestra existencia. Esto no puede ser. Está bueno que concordemos en hablar sobre el Código Civil, que seguramente será sancionado en el mes de diciembre en sesiones extraordinarias del Congreso. Pero ustedes habrán observado que entre nosotros, antiguos amigos, queridos amigos, hay opiniones muy encontradas. El que habla piensa que es un muy buen código, por lo menos en lo privado patrimonial, un muy buen proyecto, y otro piensa que es un proyecto equivocado, erróneo, politizado, etc. Yo tampoco hablo del derecho de familia porque no es mi especialidad, aunque como provinciano, hombre de la tradición, no comparto muchas cosas que están allí en el derecho de familia. Pero vamos a hablar de otras cosas. ¿Por qué reformar el Código Civil? ¿Es un capricho del actual gobierno? ¿Es una iniciativa novedosa? ¿No hay antecedentes? Rubín ha dicho muy bien, en 1929, ¿hace cuántos años?, se designó a un jurista prestigioso de la Universidad de Buenos Aires. En esos tiempos solo hablaban los juristas de la ciudad de Buenos Aires. Este federalismo, esta provincialización también debe colmarnos de alegría. Bibiloni, que era germanófilo, que era partidario del derecho alemán, que estaba enamorado del Código Alemán de 1900, confeccionó un proyecto interesante, inteligente, pero que no era un proyecto para Latinoamérica ni para Argentina, país latinoamericano. Recordemos, somos un país latinoamericano. Hay mucha gente en Buenos Aires que por vivir en el puerto, y los que viven en el puerto están mirando hacia el otro lado del mar, cree que Buenos Aires es una especie de pequeña Europa, una especie de pequeña Francia en el siglo pasado y ahora de pequeña Inglaterra. No, nosotros somos bien provincianos, latinoamericanos, y entonces nos parece que el proyecto Bibiloni, con todas sus bondades, dejó razonablemente de ser tenido en cuenta. Quedó archivado allí nomás. Pasaron unos años, apenas 7, y el Ejecutivo nombró una comisión de 3 juristas de primer nivel, también de la Ciudad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para que elaboraran un proyecto. Estos juristas, a diferencia de Bibiloni, y como ocurrió en casi todo el siglo XX, entre los juristas argentinos, sobre todo entre los del derecho privado, eran afrancesados. Porque aún hoy hay juristas afrancesados entre nosotros. Vale decir que creen que el verdadero derecho está en la tradición francesa, no tanto en seguimiento al pie de la letra del Código Napoleón, sino de esas escuelas que se han ido creando ya entrado el siglo XX, mitad del siglo XX, etc. Hubo disputas entre los propios miembros de la comisión, se hicieron proyectos encontrados, y el Ejecutivo entonces entendió que no habían cumplido su cometido y no habían confeccionado una buena reforma al Código Civil, y dio por terminada la labor de la comisión de 1936. Luego saltamos hasta 1955. Este es un
un caso que merece algún comentario. Eran los últimos años del gobierno justicialista. El proyecto fue confeccionado por un jurista capitalino también, el profesor Jorge Llambías, de gran prestigio nacional, y de algún modo identificado con el justicialismo. Fue llevado a la Universidad de Tucumán para ser editado allí, se editó, y en esos días estalló la revolución que muchos de nosotros antes llamábamos libertadora y ahora llamamos la revolución del 55, y el proyecto quedó no solo archivado, escondido, de miedo a que se tomaran venganza con él y fuera quemado y destruido, porque ese era el odio que había entre los argentinos. El proyecto de Llambías aún hoy es objeto de consulta por todos nosotros, porque Llambías, aún con su mentalidad tradicionalista, excesivamente religiosa, fíjense que Llambías, aquí se ha hablado de la responsabilidad objetiva. Llambías, profesor de la Universidad de Buenos Aires, camarista civil, sostenía que la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa es una idea marxista-leninista, solo sostenida en el mundo por el Partido Comunista. Una cosa que hoy nos parece absurda. Yo, como era joven en los años 70 y tenía algunos contactos, busqué literatura del mundo socialista detrás de la cortina, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia. Jamás un jurista comunista apoyó la responsabilidad objetiva. El Código de Cuba, que es de los pocos códigos comunistas que perduran, dice que la responsabilidad subjetiva con base en la culpa o en el dolo. Es decir, era una idea que se le había ocurrido a Llambías porque le parecía que era horrenda y que era para él lo peor en el mundo el comunismo. Entonces asociaba la idea que no le gustaba con el mundo comunista. Claro, esto nos costó a quienes defendíamos la responsabilidad objetiva en los años 77 poco menos que sufrir las consecuencias de opinar a favor de una idea de ese origen. Aún hoy, esto lo comentaba esta mañana con mi transportista, hay gente en Buenos Aires que cuando yo les hablo de las bondades del gobierno santafesino me dicen, pero es un gobierno comunista. No, es un gobierno socialista y no es lo mismo. Estamos hablando de estos tiempos. Todavía hay gente buena que cree que el socialismo y el comunismo es lo mismo y que Santa Fe padece el segundo gobernador comunista. ¡Qué horror! En nuestro país hay ideas que perduran y penetran fuerte y son repetidas por mucha gente, incluso gente de buena fe, gente buena. Iba a decir gente que reza el Padre Nuestro, pero bueno, todos rezamos el Padre Nuestro. 1955, el proyecto Llambías corrió la misma suerte que el proyecto Bibiloni del 29 y el de la comisión. Recuperen esto. Bibiloni del 29, comisión del 36, el proyecto justicialista del 55. Y entonces saltamos al 89, al 92 y al 93, 3 proyectos elaborados por juristas designados por el Ejecutivo en algún caso, por la Cámara de Diputados en otro. Yo integré el de la Cámara de Diputados, trabajamos bastante bien, pero eran reformas parciales que de ningún modo tuvieron posibilidades de aprobación, de caminar. Una de ellas sí, pero después fue rechazada finalmente. 89, 92, 93, luego el proyecto del 98, que algunos atribuyen al recientemente desaparecido, muerte que lamentamos, Atilio Alterini, y otros dicen que era una comisión que presidía Alterini, porque ahí estaba su hermano y había otro jurista. Indudablemente es un trabajo de comisión. El proyecto del 98, que ha inspirado muchos textos del actual proyecto. Ha inspirado muchos textos. Para matizar, yo a veces me pregunto, ¿y si en diciembre tuviéramos un nuevo código? ¿Cómo le llamaríamos? Podría ser el código de la comisión, podría ser el código
del 2012, o podría ser el código de Cristina. Y si no, de Cristina kirchnerista. Yo creo que esto que parece una broma tiene mucho que ver con alguna oposición. Hay gente que del solo pensar que durante el gobierno kirchnerista se apruebe un código civil nuevo, se oponen al código civil. Porque no quieren que lleve el sello de estos tiempos que estamos viviendo. Y esto es una exageración. Esto es olvidar nada menos que a los tres personajes que componen la comisión. A mí me gusta referirme a ellos porque son mis amigos. En diciembre festejamos 20 años de trabajar juntos en la confección de la revista de Derecho Privado Patrimonial y 17 años de trabajar juntos en la revista de Derecho de Daños de la editorial Rubinsal Cursoni, la mejor editorial del mundo por respecto de las editoriales locales. 20 años trabajando juntos y reuniéndonos por lo menos 3 o 4 veces al año para distribuir los temas. Vale decir que conozco a los personajes, a Ricardo Luis, que fue mi alumno, mi socio en un estudio jurídico, mi compañero de exposiciones. Tengo una amistad entrañable con la Rulo Carlucci, obviamente, y ni decir de esta brillante mujer de Banfield. Banfield tiene cosas buenas, que es Elenita Hayton. Nadie que pondera o critica el código se ocupa de estos personajes. Y hay que hablar de ellos porque el código lo han hecho ellos. Con algunas colaboraciones, sí, 100 juristas hemos colaborado, está la nómina de las publicaciones. Pero son ellos los que avalan, son ellos los que ponen su prestigio, y son 3 figuras prominentes, 2 de ellos en la Corte Suprema. En esta Corte Suprema que alaba tanto el oficialismo como la oposición. ¡Oh, milagro argentino! Todos coinciden en que es una corte fantástica, aún los opositores más tremendos, salvo algunos que otro autor. Todos creen que estamos enfrentando frente a una corte de primerísimo nivel, y lo es, porque Zaffaroni de primerísimo nivel. Ahora le están haciendo... Claro, porque hay gente que no quiere a los homosexuales. Los homosexuales son tan personas como cualquiera de nosotros. Yo creía que esto había muerto con el medioevo, ¿no? Con la Inquisición. La Inquisición. Yo he apoyado cálidamente el matrimonio homosexual, no así la adopción por los homosexuales, sobre todo por una pareja de hombres, pero sí el matrimonio, porque creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera y a entrar en la cama con quien quiera, y no podemos estar nosotros siendo fiscales de lo que hacen los demás. A mí me gusta que el hombre esté con la mujer, a otros les gusta estar con otro hombre. Apertura, pacificación, amor al prójimo, generosidad, tolerancia, solidaridad. Son los valores que faltan hoy, ¿no? Entonces, un código donde juega su prestigio muy bien ganado Riccardo Lorenzetti, la Rulo Carlucci y la profesora Elena Hayton, no puede ser una basura, no puede ser. Hay que estudiarlo. Yo sé que a los jóvenes leer proyectos no les gusta, porque si hubieran tenido que leer 29, 36, 89, 93, 55... Lo empezaremos a leer el día que sea ley, el día que lo aprueben. Un poco de razón tiene. Pero se han perdido estos meses que podemos llamar de felicidad o de regodeo jurídico, leyendo las cosas buenas. Coincidir en todo, absurdo. ¿Cómo vamos a coincidir en 2.600 artículos? Yo he hecho críticas muy profundas sobre algunas cosas. Por ejemplo, cuando el código quiere definir lo que es la responsabilidad objetiva fundada en el riesgo o en la garantía, dice: habrá responsabilidad objetiva cuando no se responda de la culpa, cuando se sea responsable aún sin probar la culpa, por la negativa, como diciendo un caballo es un animal que no es una vaca. ¿Está claro? Pero esto es grave, esto es grave. Además, como señalaba Caíto hoy, en materia de responsabilidad profesionales, dice que los profesionales
no pueden comprometer una responsabilidad objetiva, no pueden incurrir en una responsabilidad objetiva, salvo que prometan una obligación de resultado. Hay una protección a los profesionales, como ha habido en casi todos los proyectos, sobre todo no por nosotros los abogados, que pesamos poco, por los médicos, que siempre han tenido voz fuerte en el Parlamento argentino, siempre. O sea que a los profesionales llamados liberales, yo comparto la idea de ampliar la nómina, no se los puede responsabilizar objetivamente por actitudes riesgosas, por actitudes con falta de garantía, por equidad, no, solamente por culpa o dolo. Hay debilidades también cuando se habla de las calumnias o injurias. Ustedes dirán, eso es un tema menor, calumnias o injurias, no, porque está vinculado a la responsabilidad de la prensa. La prensa, no diré que es la gran calumniadora, pero es una buena calumniadora e injuriadora en la Argentina. Y bueno, se discute cuando responde la prensa por las calumnias e injurias. Aún la Corte Suprema nuestra, que suele seguir nuestras leyes, ha admitido esta doctrina norteamericana de la llamada real malicia, que es una especie de culpa agravada o de malicia. ¿Y qué dice el proyecto ahora? Que solo se responderá por calumnias o injurias cuando se demuestre la culpa grave o el dolo. El mismo código que dejó de lado la clasificación de las culpas, ya no hay más leve, grave, levísima, no, hay solo una culpa. Cuando habla de la responsabilidad por calumnia e injuria, habla de culpa grave, se le escapa, o de malicia. ¿Por qué? Porque es de buen tono defender a los diarios, a la televisión, a los programas críticos, duramente críticos hoy. Sí, no podemos coincidir en todo. Tenemos que hacer una visión enriquecedora, así amplia, y decir, me gusta o no me gusta porque tiene tales o cuales cosas. Yo decía, a mí no me gusta lo de familia, pero lo privado patrimonial me parece muy bueno, está muy bien hecho, está hecho, en primer lugar, con una gran sencillez. Quien haya escuchado una conferencia de Lorenzetti sabe de su sencillez. Jamás una palabra difícil, una palabra que no se comprenda. Es un hombre traslúcido, que muestra claridad en su exposición. No se olviden que Lorenzetti viene de un ambiente jurídicamente negativo, donde los abogados no cuentan, como es la importantísima ciudad de Rafaela, donde solo pueden vivir felices los empresarios, los fabricantes, los tamberos y las fábricas de leche. Y entonces él ha tenido que convencer con la expresión. Esto es fascinante. Yo digo, es el código del pueblo, porque así se habla de las leyes. Y muchas veces en mi vida, para criticar o para ponderar, he dicho, cuando yo encuentro un artículo que no entiendo bien, ¿saben lo que hago? Voy a mi almacenero, que tiene sexto grado, pero tiene sentido común, y digo, a ver, léame este artículo. Le hice leer el de la definición de responsabilidad objetiva. Esto ya lo dije en épocas de Alterini, porque el texto está copiado del proyecto del 98. Hay responsabilidad objetiva cuando la falta de culpa no es óbice para condenar al autor. Cuando la falta de culpa, pero no dice que es la responsabilidad objetiva, no dice que se crea un peligro, una situación. Mi almacenero me dijo, yo no entiendo por qué pueden decir que hay responsabilidad objetiva si no hay culpa, ¿por qué no dicen por lo afirmativo? Y así otros textos. Pero sacando estas cuestiones, cada uno de nosotros podría señalar 2, 3, 4, 10 otras cuestiones. No sé si se pondrá arreglo a ellas o no. Hay dos versiones. Quienes no quieren el proyecto ponen el acento en que se han hecho hasta ahora 543 reformas en el Congreso. Para mí esta es una de las tantas versiones desestabilizadoras. Se han hecho algunas por el Ejecutivo, como esa que ha comentado muy bien el presidente Rubín. A él le parece bien, porque es muy federal, que el derecho administrativo se haga cargo de la responsabilidad del Estado y los funcionarios. A nosotros los civilistas nos gustaba que fuera el Código Civil en sus artículos en 1112 y 43 el que hablara de la responsabilidad del Estado como persona jurídica de los funcionarios. Pero bueno, yo le tengo miedo a los administrativistas, porque en la Argentina, aún los grandes administrativistas, y hablo de Bielsa para acá, Bielsa no el entrenador de fútbol, sino el gran administrativista argentino nacido en la ciudad de Rosario,
los administrativistas en su gran mayoría son administrativistas de la administración y no de los administrados. Su corazón está al lado del Estado, de la administración y no de los administrados. Ejercen sus tareas para defender al Estado. Por eso son administrativistas, porque defienden al Estado. No, administrativistas tendrían que ser absolutamente objetivos y defender al Estado, defender al administrado. También nos gusta que se hayan suprimido una serie de... Ya voy a ir terminando, porque se ha hablado tanto y tan bien esta tarde y esta mañana. Esta mañana no pasó nada. Y ayer en la tarde, pero ayer yo no estuve. Por ejemplo, a los jóvenes les gusta decir daños y perjuicios y creen que acertaron. Daño es lo mismo que perjuicio. O sea que usted diga solamente daño. Y si quiere cambiar, diga perjuicio, pero no diga más daños y. O si prefiere, daños y o. Daños, perjuicio, intereses. El código ya habla solamente de daños, en todos los casos. Aún del lucro cesante, aún de las chances, daño, 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 daño. Y al daño le suele agregar una expresión que es muy óptima. Daño injusto. ¿Por qué? Porque también establece la responsabilidad por hechos, comportamientos lícitos, pero dañosos. Esto sí viene del derecho administrativo. Comportamientos lícitos, obrales regulares, pero dañosos. Responsabilidad de quien así actúa. Entonces el daño es injusto, aunque el obrar sea legítimo o justo. Incorpora el daño a la persona, se ha recordado. El daño a la persona es la gran conquista de hace 50 años en Europa y en América. El daño a la persona, el daño al ser humano. Y se extienden una serie de daños que puede sufrir la persona. Por supuesto que borra el dolor, borra el nombre que se le daba al dolor, daño moral. Siempre lo hemos criticado, porque el daño no es moral, el daño es jurídico. Y porque con el pretexto de ser un daño no patrimonial, se fue extendiendo. Y lo que nosotros llamamos los nuevos daños, que es la gran conquista del derecho de daño de los últimos tiempos, pasó a ser capítulos, apéndices del daño moral. Esto es lo que piensa la escuela cordobesa, dirigida nada menos por una brillantísima jurista argentina, la profesora Zavala de González, a quien siempre rindo homenaje, porque realmente es una estrella en el firmamento jurídico. Y también por Vallespino, y también por Pizarro, y también por otros, algunos que quiero nombrar y otros que quiero olvidarme. ¿Por qué? Porque les parece que defender el daño moral es como defenderlo a don Dalmacio, fíjense. Como defenderlo a Vélez. Porque Vélez tomó el daño moral, hizo de eso. Al contrario, Vélez dijo en el 1078, solo se responde del daño moral si se prueba que el hecho es a la vez delito civil y delito penal, delito criminal. Lo restringió al máximo. Fue Borda en su reforma del 68 la que amplió la posibilidad. Entonces el daño moral no ha desaparecido el nombre. Y perdura el llamado daño dolor, daño sufrimiento, daño tristeza, daño menoscabo, o como dicen los cordobeses, daño alteraciones disvaliosas en los estados del ánimo o del espíritu. Miren qué bien, alteraciones disvaliosas. Siento un dolor, ¿no, mujer? Sientes una alteración disvaliosa. Una alteración disvaliosa en los estados de espíritu. Entonces el daño moral ha pasado a ser un capítulo con otros capítulos. Con toda discreción el proyecto habla de que se deben resarcir daños de contenido no patrimonial. Entonces están los patrimoniales y los no patrimoniales. Y habla del daño a la identidad dinámica, a lo que cada uno es. Por ejemplo, la señora Mabel, la señora de Frigo, es una opositora firme, férrea. Y si yo dijera que es kirchnerista, le estaría causando un daño a su identidad personal. Muy grave. Este es el primer caso que ocurrió en la historia en Italia. Un señor que combatía desde chiquito el vicio del cigarrillo, lo sacaron un día diciendo: fumar con boquilla es bastante bueno, porque es mejor que fumar sin boquilla. Y entonces él dijo: me han cambiado la imagen. Yo luché contra el cigarrillo y ahora aparezco patrocinando los cigarrillos sin boquilla. Y demandó y obtuvo una indemnización. Daño a la identidad dinámica, a lo que cada uno es como persona, a lo que quiere, a lo que piensa.
Ahí es cuando yo digo, si alguien dice que el doctor Mosé es conservador, me causa un gravísimo daño a mi identidad dinámica. Entonces, este daño a la identidad dinámica, como el daño a la armonía psicofísica, como el daño a la salud que está incorporado en el proyecto, como el daño al proyecto de vida. Miren qué lindo, está incorporado el daño al proyecto de vida, a lo que cada uno proyecta que va a ser este año, el que viene, a la vida de relación. Ese hombre que gozaba con la amistad de sus semejantes, hombres o mujeres, salía todas las tardes, se reunía, era feliz, hablaba, cambiaba ideas, y un buen día sufre un accidente y se vuelve un anacoreta, un ermitaño, un encerrado. Pierde la alegría de la amistad y del compañerismo, que es la salsa de la vida. Como dice Fernández Cesarego en su Lima natal, no somos individuos, somos personas sociales. Y la sociabilidad es lo que caracteriza nuestra vida, en la medida en que nos abrimos y compartimos con otros. Si alguien sufre un accidente que le quita el proyecto de vida, que le quita vida de relación, que confunde su identidad, ahí el proyecto, el código de diciembre del 2012, trae una responsabilidad clara, que puede ser objetiva o subjetiva, a título de riesgo, de garantía o de equidad. Amplía también las causas de atribución o imputación. Yo creo que la parte más lograda, y en esto coincido con varios que se han ocupado, especialistas de estos temas, es la parte de responsabilidad. Desde el 1602 hasta el 1680. Para mí es lo más logrado, es lo que está mejor. Está también bien la parte de los contratos, es aceptable la parte de las obligaciones, pero allí hay menos novedades. Hay menos novedades, se vienen repitiendo cosas que vienen tal vez desde el Código Napoleón de 1804. En cambio, en materia de responsabilidad objetiva, cuando tengan un ejemplar del código, lean con cuidado la presentación de Lorenzetti, donde dice cuáles son las características de este proyecto. Igualitario, latinoamericano, abierto a la comprensión del pueblo, que deja de lado el afrancesamiento de los proyectos anteriores, que deja de lado a estos juristas que viven mirando a Europa como si en Europa estuvieran todas las soluciones jurídicas y empiezan a mirar a Latinoamérica o a la Argentina. Cuando yo les hablo en Buenos Aires de los juristas provincianos, no pueden creer, pero existen. Hay juristas de provincia. Claro, los porteños creen que todo acaba ahí, ¿no? En la General Paz. Y también otros creen que no existen latinoamericanos. No existen latinoamericanos. ¿Hay algún jurista bueno en Uruguay? En Uruguay hay juristas de primerísimo nivel. Y en Chile, bueno, en Chile con otra orientación mayoritaria, pero también hay juristas muy buenos. Y en Perú, ni decir, Fernández Cesarego es una luminaria del derecho. Y en Colombia, fantástico. Eso lo desconocemos. ¿Por qué? Porque hemos vivido obsesionados con una visión europeizante, afrancesada en materia de derecho. Cuando yo empecé allá por los años 50 a leer y comentar autores italianos, me decían, pero ¿qué estás leyendo los italianos si los italianos nunca hicieron nada? Pero el Código del 42 es la maravilla contemporánea. No, ¿qué Código del 42? ¿Cómo se te ocurre? La cultura francesa. Y cuando era joven, ya recibido, yo me recibí muy joven, a los 21 años, empecé a comprar libros de derecho. Mi padre era abogado y mi abuelo también, pero no actualizaban su biblioteca. A jueces y a camaristas jubilados les iba a comprar libros. Y la mayoría de los libros que tenían en estanterías eran franceses. Yo le decía, ¿dónde aprendió el francés? Yo no hablo francés, me contestaba el camarista jubilado. Y esos libros, bueno, los tengo porque es necesario, porque vienen los clientes y los miran. Eran camaristas que jubilados, como se permite en Santa Fe, empiezan a ejercer activamente la profesión de abogado después de la jubilación. Y entonces el cliente llega y ve esos libros en francés y dice, qué maravilla, este hombre debe ser sabio, ¿no? Qué bueno. Tolerancia, solidaridad, tendamos un puente, a lo menos trabajemos todos en común. No temamos que se llame el Código del 2012 o Código Kirchner. ¿Qué se va a hacer?
Tampoco Napoleón era una figura querida por todos los franceses y pasó a la posteridad como el Código Napoleón. En la historia ha habido denominaciones por las personas. Recuerdo el Código Boliviano del 84, que tenía el nombre del general que lo hizo dictar al código, que trabajó por él. Y cuando cayó el general en una revolución, de otro general le pusieron el Código del 84. Es decir, hay nombres que van y que vuelven, ¿no? En el Perú nunca han querido darle nombres de personas, de colaboradores, nunca han querido que fuera el Código de Fernández Cesariego, es el Código de la Comisión. Pero el Código de la Comisión es de una denominación muy fría. Hay que resaltar las figuras que trabajaron allí, aunque no sea de ellos, porque las ideas han sido... Fíjense, estos tres personajes que nombré, lo primero que hicieron es nombrar comisiones en casi todas las provincias. Más de 100 personas trabajamos colaborando en distintos aspectos del código y haciendo llegar nuestras inquietudes, algunas aceptadas y otras rechazadas, pero nadie se molestó. Yo propuse, por ejemplo, me acuerdo que les dije, ¿por qué no decimos que el contrato es un instrumento jurídico en función social? Y elevamos esto a la comisión. Me contestaron que no les parecía bien, porque esto está dicho al hablar de la buena fe, al hablar del equilibrio, al hablar de la solidaridad, está dicho con otras expresiones. Pero a mí no se me escapa que tal vez alguno pensó que la función social era una idea recogida de la Constitución Justicialista de 1900. Hubo una Constitución Justicialista, ¿no? En 1947 o 49. Entonces dijeron, si ponemos la función social del contrato, aparecieron los peronistas otra vez. Puede ser, ¿no? Prudencia juris se llama esto, prudencia de abogados. Pero en la presentación que hace Lorenzetti dedica 3 largos párrafos a explicar por qué no aceptaron la idea de decir que el contrato es un instrumento de función social. Vale decir que la idea les quedó, porque está en el Código del Brasil del 2002 y está con la gran aceptación de todos los juristas brasileros, incluso de los juristas capitalistas de San Pablo, que es la corriente jurídica más fuerte de todo Brasil, más fuerte que la de Porto Alegre, o la de Bahía, o la de Salvador, la de San Pablo. Y aceptaron, porque está bien decir, los negocios jurídicos no solo están en función individual, están en función social. No solo son para que tú y él ganen, sino para que la sociedad crezca, para que la sociedad viva mejor. Muchas gracias.